Hola, bienvenida y bienvenido al marco jurídico y las generalidades de la norma 047. En este capítulo, vamos a ver cuáles son los antecedentes jurídicos de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Lo primero que me gustaría comentarte es que existió una conferencia internacional de la población y del desarrollo en 1994, donde se mencionaron por primera vez. Después una conferencia mundial sobre la mujer en Beijing en 1995 y después una conferencia internacional de SIDA en 2008, precisamente en México, donde se empezaron a mencionar acerca de la importancia de tratar estos temas como la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Se reconocieron obviamente en el Consenso de Montevideo sobre población, en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y en la cumbre de Nairobi sobre los derechos. Es importante que en este año, en 2019, también se adelantaron algunas actividades en relación a la Agenda 2030. También es importante considerar que, parte de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos se deben a primero el acceso a la planificación familiar, es decir, gracias al aumento del uso de métodos anticonceptivos y modernos, ¿no? También es importante que se debe de garantizar la ampliación del abanico de métodos disponibles dentro de estos derechos que han permitido que la demanda satisfecha aumente, ¿no? También es importante mencionar que la planificación familiar es una actividad continua, es decir, no se puede menoscabar en ninguna circunstancia económica, política o social. Esto se mencionó sobre todo en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, que se generó en Lima en el 2018. ¿Sale? También vamos a mencionar sobre algunos conceptos sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Te quiero comentar que, primero se entiende a la salud sexual y reproductiva los derechos reproductivos de acuerdo a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, el aseguramiento de la elección y consentimiento de manera responsable, informada y libre, proporcionando información completa y exacta sobre una variedad de métodos, opciones médicas, incluidos los posibles beneficios y efectos secundarios, que permita a las personas y a las parejas adaptar decisiones voluntarias e informadas. También me gustaría comentarte que la definición sobre derechos sexuales es un concepto referido por primera vez en la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín. Ahí refiere que estos derechos subrayan el derecho humano de la mujer a tener control respecto a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente y responsable del respeto a esas cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. También es importante comentarte que existen las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres respecto a las relaciones sexuales y reproductivas, donde se asegura el pleno respeto a la integridad de la persona y se exigen el respeto y el consentimiento recíproco y voluntario conjuntamente, es decir, que haya la responsabilidad y las consecuencias del comportamiento sexual. Existe una nueva definición, sobre todo derivada de la Comisión de Lancet en 2018, en donde se establece una nueva definición en relación a la salud y los derechos sexuales, ya que los considera asequibles, alcanzables y esencial para el logro de la salud, teniendo el desarrollo equitativo y los derechos humanos en todas las personas. Para que exista una verdadera ejercicio de derechos sexuales y reproductivos es necesario que exista salud sexual, salud reproductiva, de ahí que se encaminen los derechos sexuales y reproductivos. También es importante tener idea de la definición integrada de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Ahí se establece a la salud sexual y reproductiva como un estado de bienestar físico, emocional y mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción, no simplemente como la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias. Por lo tanto, un acercamiento positivo a la sexualidad y a la reproducción deberá reconocer el papel desempeñado por las relaciones sexuales placenteras, de confianza y de comunicación en la promoción y del bienestar. Es muy importante que conozca la diferencia entre derechos reproductivos y derechos sexuales.
Los derechos reproductivos hacen referencia a las decisiones y libertades que una persona goza en orden a decidir sobre sus capacidades reproductivas, que van desde la decisión acerca de la cantidad y el espaciamiento entre los hijos, el acceso a los servicios adecuados, el acceso a la anticoncepción apropiada y hasta el acceso al derecho al aborto seguro, legal y accesible. Y por otro lado, los derechos sexuales se refieren a la libertad de ejercer plenamente la sexualidad sin peligro, es decir, sin tener coerción, abuso, violencia y demás. Y remite este tipo de derechos al conjunto de, de garantías inalienables en todos los seres humanos. También es muy importante que identifiques que hemos tenido como país que comprometernos de manera internacional a establecer varias normativas y acciones. Parte de los compromisos se deriven del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Ahí se estableció como medida prioritaria que se deberá integrar en la agenda regional, incluyendo el país, los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en relación a su sexualidad. También en este mismo consenso, en el punto 11, se asegura que debe de haber programas de educación sexual integral sobre el reconocimiento de la afectividad, la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes jóvenes sobre su sexualidad y sobre sus derechos humanos, su interculturalidad y género. También es importante que en este mismo consenso, en el punto 12, se estableció como prioridad implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales, oportunos y de calidad para las y los adolescentes, servicios amigables con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracionales e interculturales que garanticen el acceso a métodos modernos, seguros y eficaces, así como adolescentes que tengan la capacidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, evitando así embarazos tempranos no deseados y que tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y el ejercicio de su orientación sexual. En ese mismo consenso, en el punto 13 y 14, de manera respectiva, se propone primero poner en práctica el fortalecimiento de políticas y programas para evitar la deserción escolar como una medida de protección, para evitar embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual, dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia mediante la educación integral para la sexualidad. Bueno, derivado de que existe este consenso a nivel internacional, el país transformó algunos y sincronizó algunas de sus leyes y partiendo del artículo 1, 4 y el 133 de la Constitución mexicana, también la Ley General de Población en el artículo 3 y el párrafo 2. También es importante mencionarte que, derivado de eso se establecieron políticas en generación para transformar y armonizar los derechos sexuales y reproductivos en la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y dentro de la ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, se hizo una reforma en el artículo 18, fracción tercera. En la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación también se hicieron reformas para armonizar los derechos sexuales y reproductivos, y obviamente nosotros tenemos normas mexicanas que sirven para guiar la prestación de servicios acerca de salud en su disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Y estas normas que se reformaron para sincronizar y armonizar los derechos sexuales y reproductivos son la norma 047 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, la norma 004-2012 del expediente clínico. También se hizo una adecuación a la norma 046 para la atención a la violencia familiar y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Obviamente la norma 005 de los servicios de planificación familiar. Este tipo de normatividades se establecieron cambios acerca de diferentes aspectos para poder involucrar la perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos. También ha habido cambios en la norma 07 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Cambios en la norma 010 para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la norma 039 para la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual. Un aspecto muy importante es la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Esta surge
En el Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales en el 2000. Se crea un comité promotor de la cartilla en el 2001 y el 2002 se distribuye la primera cartilla de derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adolescentes, y en el 2016 se hace una actualización con 14 derechos. Es un instrumento avalado por instancias oficiales, importancia en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. También es importante mencionarte que es CONAPO, CEGOV, CENSIDA y Mujeres, INJUVE, UNFA, MEXFAN, DEDECER, etcétera, de las instancias que han avalado esta cartilla. También es importante mencionarte, derivado de todo esto, que existen avances en materia de salud sexual y reproductiva. La primera es que en la Conferencia Internacional de SIDA, en el 2008, se creó el derecho, a la salud como algo que tiene que estar en todos los programas de Latinoamérica, a la no discriminación, al bienestar de las generaciones actuales y futuras, y se ratifica el compromiso para garantizar la plena observancia del derecho a la salud y los derechos asociados a esta, establecidos en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos. También es importante mencionarte que existe una serie de objetivos del desarrollo sostenible 2030 y en ese objetivo de desarrollo sostenible, en el punto número 3, en el área de salud y bienestar, se estableció como objetivo garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo el acceso a anticonceptivos, medicamentos y vacunas seguros y accesibles que instan a la reducción de la mortalidad materna y la neonatal, así como la transmisión de VIH. En este mismo objetivo de desarrollo sostenible, en el número 5, se refiere a la igualdad de género, resalta la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación, erradicar las formas de violencia. También existe en el punto de ese mismo derecho, el carácter vinculante de los tratados ratificados por México contribuyen de manera sustancial a avanzar en el cumplimiento de las garantías, incluyendo principalmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en la CEPAL en 2018, se estableció como un compromiso también el aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos. Ya que hay necesidad de ofrecer métodos anticonceptivos adecuados y oportunos a las mujeres y hombres que incluyan la anticoncepción de emergencia para que puedan cumplir con su plan de vida. También en la cumbre de Nairobi de 2019, se estableció como prioridad las 0 muertes y morbilidades maternas evitables a través del paquete garantizado acerca de materia de salud sexual y reproductiva, incluidos el acceso a abortos seguros sin riesgo dentro de los límites de la ley, mediante estrategias para prevenir también y evitar abortos de riesgo. Es importante, como resumen, señalarte que existen reformas primero a la Ley General de Salud, para reconocer el derecho a la protección social de la salud y la prestación de servicios, enfatizando como áreas prioritarias la atención materno-infantil. También existe una modificación a la Ley General de Población donde se establece que existen atribuciones para realizar programas de planificación familiar y vigilar que estos se lleven a cabo con un absoluto respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y una transformación a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde existe el derecho a la protección, a la salud y la seguridad social de este grupo de edad, garantizando, entre otras cosas, el acceso a la orientación en salud sexual y reproductiva, estrategias para prevenir embarazos, así como erradicar la esterilización forzada, el concubinato forzado y la violencia sexual. También es importante mencionar que hay una transformación también en la Ley General de Acceso a Mujeres en una vida libre de violencias, donde se señala que se tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar el acceso a una vida libre de violencia, entre los cuales se destacan las acciones concernientes a la Secretaría de Salud, que involucran la prevención, la atención integral, el registro y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sector de salud en materia de violencia de género contra la mujer. Y también
una transformación en la Ley General de Víctimas donde se establece el reconocimiento de este estatus orientado a la reparación del daño y las medidas de no repetición como derechos fundamentales. Entre ellos se incluyen, por supuesto, la atención a la salud física, mental integral, donde incluye el aspecto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Finalmente, es importante mencionarte que, este marco jurídico te protege, te ayuda para comprender por qué es que todos estamos tomando decisiones basándonos en evidencia, pero también enmarcados en una serie de acuerdos internacionales y de transformaciones y armonizaciones a las leyes locales. Hay que entender también que en la norma oficial 047, que tiene que ver con la atención del grupo etario de 10 a 19 años de edad, primero establece que todas y todos tenemos el derecho a la protección de la salud en este grupo etario a través de acciones de promoción, así como de prevención y control de enfermedades. Esta norma establece lineamientos para realizar actividades específicas de 10 a 19 años de edad. Esta norma, existen solamente en este grupo etario y se han transformado varias otras normas derivadas de estas modificaciones. El resto de las normas oficiales mexicanas de categoría de la Secretaría están dirigidas a otro problema específico. Entonces esta norma te permite dar una atención integral a un grupo etario. También es importante mencionarte que es una norma de vanguardia en los países de la región y establece lineamientos para realizar acciones entre los chicos y chicas de 10 a 19 años de edad, considerando no solamente el padecimiento identificado, sino también algunos otros aspectos. ¿Cuál es el objetivo y el campo de aplicación de la norma 047? Esta norma tiene como objetivo establecer criterios que deben de seguirse para brindar la atención integral a la salud, que incluyen la promoción con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a los derechos fundamentales. También es una ley que tiene disposiciones generales. En el apartado 5.1 se establece que la atención inicial del motivo de consulta, la vigilancia de la nutrición, la vacunación, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, bucal y visual forman parte de las acciones integrales. También es importante que consideres que en el apartado 5.2.1 se identifica como disposición general la identificación de factores de riesgo, la clasificación y o diagnóstico, el tratamiento, la consejería, el seguimiento del caso y la referencia y contrarreferencia. Son acciones obligatorias que debemos de tener en este grupo etario. También en el apartado 5.3.1, el personal de salud debe de contar con conocimientos y habilidades y herramientas necesarias para atender a este grupo etario. Y también es importante que consideres que en el apartado 5.6, durante la revisión o exploración física de una persona del grupo etario, debe estar presente la madre, el padre o el tutor o quien lo represente legalmente conforme a las disposiciones aplicables. En el apartado 5.8 de la misma norma 047 nos dice que en el caso de que la población del grupo etario sea menor de edad o esté imposibilitada para dar su consentimiento cuando se trate de procedimientos invasivos o esté en peligro su vida, órgano o alguna función, se estará en lo dispuesto en las disposiciones aplicables para intervenir. En el apartado 5.8.1 se dice que la ausencia de responsable legal del menor de edad no justificará la negativa de brindar la atención que corresponda. Para eso tenemos el apéndice C normativo. Y finalmente, en agosto de 2015 se hace una aclaración en el numeral 5.8 y 6.11 quedando de la siguiente manera. En el 6.11.3, adicionalmente, en caso de identificar a víctimas de violencia sexual, se ofrecerá la prueba de detección de VIH, el tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales para evitar en la medida de lo posible la infección por VIH, la pastilla anticoncepción de emergencia, la cual debe ser ofertada en los primeros días posteriores a la relación sexual por violencia hasta un periodo máximo de 120 horas para evitar embarazos no deseados. Para ello se debe referir a servicios de atención especializados en lo que cada institución cuente. También es importante mencionar que todo este marco jurídico te respalda y salvaguarda la calidad en la atención. Gracias.